Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo me los han tratado? Bueno, les invito para que vayamos al libro de los Proverbios de Salomón y otros autores. Pues todos no son de Salomón, la mayoría sí, pero todos no son de Salomón, entonces por eso no podemos decir que son solo de Salomón, como todos los salmos no son de David. Entonces no podemos decir los salmos de David, sino el Salterio o los salmos. Bueno, Proverbios capítulo 6, ya creo que pues en repetidas y en reiteradas ocasiones hemos hecho mención sobre, eh, digamos así, el propósito que Dios tiene de generar en nosotros o hacer de nosotros personas prudentes, personas sabias. Decíamos hace algunos días que la sabiduría y la prudencia no se propone Dios que sea un accidente en nosotros, sino que es una intención que hay en Él. Él quiere que realmente la manera como nosotros nos relacionemos con Él es entendiéndolo de manera sabia, de manera profunda. Por eso los proverbios muchas veces insisten una y otra vez sobre el valor inestimable de la sabiduría. Entonces, de pronto Dios no la ve, o el propósito de la sabiduría no es tanto como se veía o se estudiaba de pronto dentro de la concepción de los pueblos orientales, que era, pues, digámoslo, como un adjetivo, una característica de la gente, que de pronto le permitía adornarse de conocimiento y de la capacidad de entender diferentes situaciones, sino que realmente la prudencia que Dios quiere en nosotros es aquella que nos permite relacionarnos eficientemente con Él y nos permite vivir para la gloria y para la honra suya. De hecho, pues por eso hay libros sapiensales como Job, tenemos Proverbios, tenemos Eclesiastés. Algunos pues ven en Cantares también parte de estos libros, pues más que todo es por la parte de la prosa, pero realmente sapiensales pues tenemos Job, Proverbios y Eclesiastés. Y uno ve y encuentra, cuando veíamos y estudiábamos un poquito repasando la conclusión de el Sermón del Monte, en el capítulo 7, del versículo 24 al 28, qué es cómo está cerrando, que prácticamente pues este es el corolario, es como la conclusión de todo el Sermón del Monte, que ha arrancado el capítulo 5, 6 y está terminando en el 7. ¿Cómo cierra finalmente Jesús? ¿Quién es la persona que es prudente? El que oye mis palabras y las pone en práctica. ¿Y quién es la persona que es necia? Mire, no es que no las conozca, no es que no haya oído a Jesús, es que no practica lo que Jesús le ha enseñado. Entonces, esa es la idea de la sabiduría. Lo que Dios se propone no es simplemente adornarnos digamos, de una gran capacidad, un repositorio de gran conocimiento, no, sino que seamos prácticos, eficientes, ¿no? Que seamos funcionales, digámoslo en ese sentido. Que realmente hagamos de cada acto de nuestra vida un acto que tenga sentido, que tenga razón de ser, que cumpla su cometido y que definitivamente pues le dé la gloria a Dios. En ese orden de ideas nos encontramos aquí en el capítulo 6 una llamada de atención, o digamos así, una invitación a la diligencia, y es algo que de hecho pues ha de caracterizarnos a nosotros como creyentes. Y entonces trae el proverbista una comparación, trae una confrontación para hacer un llamado de atención al perezoso. Capítulo 6, versículo 6 al versículo 11 del libro de los Proverbios. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vuelve y reitera: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Increíble, ¿no? Mire, la verdad es que, si bien es cierto, no necesariamente todo aquel que es perezoso es pobre.
ni está en la ruina, pero siempre vive a la orilla y al filo del precipicio. Siempre está expuesto a caer en la ¿qué? En la pobreza y en la ruina. Pero hay mucha gente, es más, hay gente que conocemos que nosotros decimos, mira, si esa persona fuera más diligente, pero gracias a Dios hasta ahora se ha sostenido. Entonces, la invitación no solamente es para quien de pronto ya, sino mira que hay una advertencia a poder pasar hasta ese punto. Entonces, en pocas palabras, a veces la pereza no está simplemente para aquel que, como cuando veíamos aquella serie de los osos montañeses, ¿no? O los helios, ¿no? Que todo el tiempo es la pereza y que cuál es más perezoso y cuál es más... No, no se trata necesariamente de eso, pero sí de cuidarnos y de más bien desarrollar la actitud de la diligencia. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos al contrario en este borde de lo básico, digamos en el borde del promedio, lamentablemente siempre estamos entonces en el límite de poder estrellarnos, de poder equivocarnos y de poder encontrarnos con la ruina, ¿como qué? Como un caminante que llega. Mire, el caminante, uno dice, ¿cuánto me demoraré yo de aquí a Cartagena? Caminando. Pero si la persona camina, se demore un mes, se demore 2 meses, se demore 3 meses, ¿llega? Llega. Ese es el tema. El tema es que si yo soy, ¿cierto? Le doy lugar a la pereza en mi vida o me hago negligente en ciertas áreas de mi vida, en un mes no van a suceder de pronto cosas que no me van a gustar, o en 2 meses, o en 3, pero puede que en 8, puede que en un año, puede que en año y medio, empiece yo a ver resultados que diga, uy, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Y no me doy cuenta que todo, porque es como un caminante, mire, el caminante va, no para, no para. La historia de la tortuga y la liebre. ¿Qué pasó con la liebre finalmente? Convencida de su suficiencia, se acuesta a dormir. ¿Y qué hizo la tortuguita? Convencida de que necesitaba caminar para poder sobreponerse digamos, a la superioridad que tenía la liebre por su naturaleza, pues llegó. Por eso dice, ¿no? El dicho popular, ¿no? La dicha alcanza lo que la paciencia alcanza lo que la dicha no logra. Entonces, esta es una invitación, una confrontación muy particular, donde el proverbista nos está llamando, o está llamando, ¿cierto?, de manera particular a la persona que de pronto cae en esta zona de confort, digamos, zona de comodidad, donde uno dice, no, yo con esto estoy, no, yo ahí. Y puede ser en cosas muy básicas en las que uno muchas veces puede caer, porque puede que en otras áreas, pues uno no esté cometiendo ese error. Esto me hace acordar de la historia, y es real, no una historia, sino un evento que le aconteció a uno de los emperadores rusos, emperadores no, zar ruso que se convirtió al cristianismo, y dice que él empezó a hacer un recorrido, pues, de territorio, imagínense, uno siempre tiene la idea de que porque los chinos son más, China es más grande, y resulta que el país más grande del mundo es Rusia. Entonces empezó él a recorrer, pues, su país, y en uno de esos momentos en que con su séquito tuvo que pernoctar en algún lugar, llegó a una casa campesina normal. Y claro, todo el mundo sabía ya en ese, sí, era un imperio, claro, ya sabían pues que él era cristiano, entonces él llegó y pidió que si de pronto pues podía quedarse, imagínense ese lujo para el campesino, y luego le pidió que si le podía prestar una Biblia. Yo, claro, yo la tengo, y pues habló, conversó un rato sobre las bondades, y si la conocía, que se la disfrutaba, que si la leía. Claro, aquí nosotros toda, bueno, listo, se la prestó esa noche, ahí pernoctó, volvió al otro día, se levantó, se fue todo su séquito, le entregó la Biblia, le dijo muchas gracias, se fueron, recorrieron lo que tenían que recorrer, y resulta que de regreso tenía que llegar nuevamente ahí, pues pasar por ahí, y decidió nuevamente pernoctar ahí, llegó ahí. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu lectura? ¿Cómo va tu práctica? No, todo muy bien. ¿Me puedes prestar nuevamente tu Biblia? Claro, ¿cómo no? Se la presto. Pero resulta que el otro día pues le llamó la atención, ¿no? Dijo, hombre, ¿tú por qué me dijiste que tú tenías un compromiso con Dios y con las Escrituras? Le digo, no, sí, le digo, pero yo creo que no. ¿Por qué? Le digo, mira, desde el primer día que yo estuve aquí, yo te guardé, te di un dinero
en gratitud y lo guardé en la Biblia. Y ahorita tú me la estás devolviendo y ahí está el dinero. Tú nunca le prestaste atención. Y fueron meses, porque sea lo que era recorrer eso y volver otra vez. O sea, tú no le has prestado atención. O sea, el tema es que yo no te puedo obligar a hacerlo, pero pues no te engañes, no te mientas a ti mismo. De pronto, como campesino, pues, y si se sostenía, tenía que ser diligente en muchos aspectos, pero hay otras áreas de la vida que uno que no aplica esa misma diligencia. Y a veces nos pasa como creyentes, ¿no? Entonces, como creyentes, nosotros somos de los que, gracias a Dios, venimos, asistimos, sabemos, pero hay cositas, hay áreas en nuestra vida interpersonal, en la vida conyugal, en la vida familiar, en la que nos cuesta. Somos un poco, digamos, lentos, tardos, resistentes. Y por eso la invitación, porque claro, uno ve y dice, oh, perezoso, y uno dice, ah, no, yo no, eso no es para mí porque yo soy negligente, yo soy diligente. Pero resulta que hay muchas áreas de la vida en las que uno no es tan diligente. Y puede, entonces, y vuelvo y digo, y puede que uno sepa, uno lee, uno estudia, y a mí me ha pasado, yo me he tenido que confrontar, ¿no? Uno le dicen, uy, viste, pero eso no es suficiente. Hay muchos aspectos en mi vida en los que me he visto confrontado que no soy tan diligente como debiera. Y por eso ahí está la invitación entonces, y esa exhortación particular que hace aquí el proverbista. Entonces vamos a mirar dos puntos. Vamos a mirar primero pues la comparación inicial, el llamado a ser sabio que hace aquí el proverbista, y luego ese proceso, porque es el proceso como puede llegar la ruina, pero mira que debidamente aplicado, también esa misma regla se puede aplicar ¿para qué? Para corregir mi caminado. Si yo estoy caminando eficientemente, la misma regla que me lleva a mí a la ruina, esa misma regla me lleva a mí a qué? A salir también. Entonces vamos a mirar primero el punto del 6 al 8. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos. ¿Y cuál es el llamado? El mandato. Sé sabio. Y hay una observación muy particular ahí en ella. ¿Qué es lo que encuentra él? ¿Que ella qué? ¿Por qué? Mire que, mira que ella tiene jefe, tiene gobernador, tiene capitán. O sea, mirando el mundo biológico, pues el mundo natural de las hormigas, ellas sí tienen una reina. Pero mira que a ellas no hay que estarlas, discúlpenme en el largo popular, no hay que estarlas julepeando para que hagan las cosas. Sino que ellas tienen una programación. Claro, eso es mucha parte de su naturaleza. El proverbista no le está diciendo que sea una hormiga, le está diciendo obsérvala y hay un detalle que tú puedes aprender de ahí. ¿Cuál? La diligencia. La diligencia se caracteriza porque no se requiere que te esté una persona diciendo, te esté recordando, te esté insistiendo, te esté... O sea, usted puede manejar sus tiempos, que es distinto. Puede manejar sus maneras, puede manejar su agenda, pero lo importante es que tengas esa iniciativa y tengas esa diligencia para hacer las cosas como corresponde. Entonces, ¿qué hace ella? No tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Miremos qué dice Proverbios 10, 4 y 5. Dice Proverbios 10, 4 y 5. Vamos a ir más despacio para que... Ya me dijeron que estábamos cargando una ráfaga de versículos, entonces vamos más despacio a ver. Entonces dice Proverbios 10, 4 y 5. La mano negligente empobrece. La mano diligente enriquece. El que recoge en el verano, el que se duerme en el tiempo de la siega. Mire, es entender que en el tiempo en que hay que hacer las cosas, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer las cosas. No es cuando ya no se puede, cuando ya no para qué. Porque esa es, ¿no? Que cuando mire que a veces lo que decimos y nosotros como colombianos lo aplicamos de manera, o bueno, como latinos, porque hay una historia latina también con ese tema. Uno, por ejemplo, en estos días nos pasó que nos invitaron a un evento, nos dieron 11 de la mañana. Nosotros con Patricia, teníamos que movernos, tocó dar un poco de vueltas y porque la idea era estar ahí a las 11 para luego estar aquí a la hora oportuna también para la reunión.
Y entonces salimos y finalmente sí, arrancamos y nos fuimos y volteamos y hasta nos perdimos porque eso era con GPS, no habíamos ni dónde quedaba, son casas de esas campestres y fuimos y terminamos por allá viendo fue todo el valle en esa loma y volvimos y bajamos. Llegamos a las 11. Y llegamos a las 11 y ¿qué? ¡Ay! No, pues no había nadie. ¿Por qué? Porque era a las 11. Entonces, miren la mentalidad que nosotros tenemos, que si a uno le dicen a las 11, uno llega ¿a qué? A las 11:30, a las 12. ¿Y qué dice uno? No, no lleguemos a las 11, ¿por qué? Porque a las 11 no llega nadie. ¿Así es nuestra mentalidad o no? Así es. Entonces, mira que Billy Graham contaba que una vez él estaba en Uruguay, en una campaña que hizo en su época, aquí en Latinoamérica, contando en su autobiografía, que él estaba en Uruguay y resulta que él tenía que estar para las 4 de la tarde, empezaba la campaña en el Paraguay, en un estadio. Y pues de Uruguay a Paraguay pues es fronterizo, no es que sea mucho, pero pues sí hay recorrido. Y ellos salieron con buen tiempo, pero en una escala hubo una tormenta y tuvieron un retraso casi de 3 horas. Pero ellos de todos modos habían salido con tiempo y llegaron una hora después de las 4. ¿Y qué pasó con el estadio? Ni siquiera habían abierto. Y entonces él dice, una anécdota muy particular me pasó en Latinoamérica. Entonces mire que esa es nuestra mentalidad. Y él se quedó asombrado, él dijo, no, la embarramos, falló, se perdió. Y cuando llegó, no ni siquiera habían abierto las puertas. ¿Por qué? Porque la cultura dice que si es a las 4, arrancan a las 5, arrancan a las 5:30, arrancan a las 6. Entonces mira que nosotros mismos nos hemos dejado meter a veces ese gol y eso ya se volvió ¿qué? Ley. Eso ya se volvió como ley comercial, que la costumbre hacer ley comercial y entonces ya la gente no llega a la hora. Y usted no sabe lo maluco que es hacer esperar a la gente. Pero pues si uno lo hace, entonces mira que ahí es donde nos está enseñando en cierta medida y nos recuerda que definitivamente pues las cosas cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas. Dice de igual manera el proverbista en el capítulo 14:23, hablando acerca de esta característica de ser diligente, perdón, 13:23 y ya leemos el 14:23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero ¿por qué se pierde? Por falta de juicio. ¿Qué es el barbecho? La tierra que uno trabaja y apareja para luego echar la semilla y cultivar. ¿Pero por qué se pierde? Porque no se trabaja, porque no se aprovecha, pero el pan está ahí. Claro que yo me acuerdo que de hecho de niño le di un cuento, porque uno siempre le ha dicho, es que el pan viene de la tierra, y claro, uno busca el pan, no lo busca y no va a estar, pero es un eufemismo que nos cuenta que, claro, ahí en la tierra se germina el trigo luego que se madura, se muele, se produce la harina, más los otros ingredientes, ¿y qué? Y viene el pan. Sí, bueno, uno no lo entendía así, pero es una realidad, y es lo mismo que está diciendo aquí. En el barbecho del pobre, usted dice, pues yo no lo, no, pero si usted lo trabaja, entonces es lo mismo, cuando tú tienes la oportunidad, tú tienes los talentos, tienes la habilidad, tienes la salud, porque es que ese es otro tema, ya cuando ya la salud a uno, pues se le quiebra, es otro tema, pero mientras la disposición, los elementos están dados, ¿qué hay que hacer? Hay que aprovechar y hay que aprovechar las oportunidades cuando las oportunidades son dadas. Pero a veces, ¿qué dice uno? Mire, en estos días estaba hablando con alguien sobre eso y es que uno tiene la tendencia a creer, no, es que yo todavía tengo tiempo. Tengo 1 año más, tengo 2 años más, tengo 3 años más, en 4 años más o en 5 años más y uno va posponiendo y ¿qué pasa? El tiempo se va yendo, el tiempo se va yendo. El tiempo no se va a quedar esperándolo. Vea, Emma, yo la estoy esperando. No, vea, Marce o vea, Helio. No, el tiempo tiene 3 características. No se puede detener, no se puede acumular y no se puede volver atrás. Entonces, si uno a veces deja perder las ocasiones, deja perder las oportunidades, eso se fue y eso ya no va a volver, eso no regresa. Y no perdona, ¿sí? Entonces, volvamos ahora al 14:23 ahí enseguida. Y mire lo interesante, lo que nos enseña el 14:23, que es bien interesante. En toda labor hay fruto. Entonces decir, si no hay un resultado es porque ¿qué? Yo no he hecho lo que me corresponde.
Pero si yo he hecho lo que me corresponde, viene el resultado. Ah, eso sí, si la labor es positiva, pues vienen los frutos positivos. Si la labor es negativa, pues también aparecen los frutos, ¿no? Pero eso solo no se da. Pero en toda labor hay fruto. Toda tarea, todo trabajo, te deja algo. Lo que pasa es que hay personas que, bueno, que empiezan, y en estos días escuchaba a alguien que decía algo muy cierto, ¿no? Tuvieron una gran bendición y no la cuidaron. ¿Por qué? Porque todo era, pues que muy poquito, esto no es casi, esto mire, esto no esto. O sea, vieron lo poquito, pero no vieron todo lo que se podía hacer. Y como ella misma recordaba, y Dios no lo quitó. Así no dice la parábola los talentos, que el que tenía 5, tenía otro 3 y otro tenía 1. El que tenía 5, ¿qué hizo? Multiplicó. El que tenía 2, 3, multiplicó. Y el que tenía 1, entonces uno empieza a decir, pero es que mira, le dieron 5, y yo 1, y yo 1, y yo 1. ¿Y qué pasó finalmente? Al que tenía 1, se lo dieron, al que tenía 10. Y yo me acuerdo que a mí me dolía la cabeza cuando leía, porque yo decía, eso es tan injusto. Pero el tiempo te enseña que no es injusto. ¿Por qué? Porque finalmente, pues el que más tenía es porque en toda labor, exacto, en toda labor hay fruto. Eso no fue que, como muchos, ¿no? A veces la expectativa de uno, ¿no? La lotería, el chance, el baloto. La expectativa de que algo fortuito acontezca. Capítulo 16 de los Proverbios. Dice el proverbista, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Sí? Y adquirir inteligencia vale más que ¿qué? Que la plata. Sí, claro. Porque muchas de esas cosas se pueden obtener, como estamos hablando ahorita, de manera fortuita. Una rifa, un golpe de suerte, usted se lo encuentra. Eso puede llegar. Pero la sabiduría y la inteligencia, de hecho, usted puede tener dinero y no la puede obtener. Por eso dice el 17:16, mira lo que dice. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Se puede tener todo el dinero que quiera, pero no tiene la capacidad de asimilar, simplemente de nada le va a servir. 24, 3 y 4. Proverbios. Claro que sí, aproveche. Téngalo ahí, dicen. A mí me sirve ese break. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, mira qué importante, por eso la observación que le está haciendo de entrada ahí el proverbista a frente a quien está haciendo la enseñanza, digamos una enseñanza generalizada, es ve a la hormiga y sé sabio. Pero la invitación es que ser sabio. No es ser como la hormiga, sino véala, aprenda lo que usted pueda aprender de ella, o sea, y haga, enriquezcase y súmele a su competencia, súmele a sus capacidades y sea sabio. ¿Y qué dijimos que es la sabiduría según lo que nos enseña Jesús en Mateo 7:24? Y poner en práctica. Eso, perfecto. Claro, el principio es el temor del Señor, que significa que cuando Dios dice algo, yo lo tomo en serio y yo lo llevo a cabo. Yo lo pongo en práctica. Hay gente tan respetada que la gente dice, uy, si ese señor lo dijo, si esa señora lo dijo, sabe mucho, y la gente de una vez sale a ponerlo en práctica. Entonces, por eso mira lo que dice cuando se habla acerca de cuál es el principio de la sabiduría, el temor del Señor.
¿Por qué? Porque cuando yo tengo respeto, reverencia por Dios, cuando Dios habla, yo digo, hombre, así es, así es. 27, 20, 24, 24, 27. Estábamos en el 24, 3 y 4, ahora vamos al versículo 27, el capítulo 24. 27, 27. Perdón. Capítulo 24, verso 27, correcto. Por eso dice, prepara tus labores afuera y disponla en tus campos y después edifica tu casa. Entonces, mucha gente, y bueno, pues ya es una realidad que nosotros, pues no es fácil de darle la vuelta, pero bueno, cada uno mira cómo la aplica. A nosotros se nos enseñó que primero se ahorraba, bueno, a nosotros no, a mí no me tocó, pero bueno, a nuestros mayores les enseñaron que uno ahorraba y después ¿qué? Compraba. Ahora a nosotros nos enseñan es que nosotros compramos, nos obligamos y después que Dios nos ayude a pagar. Entonces, mira qué cambio, cuál es el orden. Prepara tus labores afuera, disponlas en tus campos y después sí ¿qué? Y después sí, usted puede empezar a construir. Pero ya es una realidad que se vive un sistema que está, y cada uno mira cómo se va ajustando, cómo lo puede ir trabajando. ¿Cómo lo va a pagar? ¿Sí? ¿Cómo se va a acomodar? Pero la verdad es que la cultura era ahorra y compra. Pero ahora uno compra para mirar si puede pagar y si no puede pagar, entonces se gana el sablazo de que es que todos los colombianos son mala paga y ven y todo lo que ha pasado. Y no puede ahorrar, claro. Entonces muchas veces a uno ya veremos, le toca, como dicen los muchachos, peluciar. Ahorrar monedas, ahorrar pedacitos, las comas que le quedan ahí en las cuentas, por lo menos decir, bueno, vamos a ahorrar. Pero algo sí, no sé, pues de pronto se aprende, no podría yo decir que sea una premisa establecida, pero algo le va enseñando no el tiempo de acuerdo a la práctica. Y es que hay un amigo del ahorro y se llama Dios. Usted ahorra, así sea lo que sea, por muy poquito que sea, y usted tiene un aliado en el ahorro. Y en Dios. Claro que a veces uno empieza sus primeros ahorritos y ¿qué? Y usted no ha empezado y se le fue. Le apareció una situación fortuita, pero yo me acuerdo que el pastor me decía algo muy cierto, hijo, vea, uno empieza ahorrando monedas, usted después ahorra pesos, después lo que Dios le dé, pero usted empieza con monedas y luego con pesos y luego sí, y luego Dios, pero o sea, ¿qué es lo que me decía prácticamente? De a poquitos, es que así se empieza. Ya veremos que esa premisa está establecida ahí en Proverbios 6. Finalmente, el 28:19 para agotar este punto primero. Dice 28:19. Sí, lo que pasa es que hoy en día, vuelvo y digo, todo es manejar las cosas con sabiduría, ¿no? Me llamaba la atención que un joven en estos días, un muchacho muy competente, él de que estaba en bachillerato, el colegio pues un colegio técnico, el colegio lo adoptó, le dio la autoridad para ser la persona que manejara toda la parte eléctrica del colegio, imagínense, siendo un estudiante. Luego en la universidad, pues, no había terminado y ya hace rato lo tiene una constructora aquí que no, mejor dicho, y eso usted lo ve para un niñito, pero el hombre es el jefe y es el que entrega todo eso. Y entonces hablando en estos días, pues que aconteció algo, pues sensible en su familia, una pérdida, entonces nos encontramos, que no lo veía hace años, yo lo conocí niñito, y nos pusimos a hablar y él me decía algo muy cierto, me decía algo en lo que uno no piensa, ¿no? Porque tú ves que hoy en día en las redes todo el mundo te propone que el emprendimiento y te dicen que todos pueden y él me decía algo muy cierto, me decía, porque claro, me imagino que mucha gente lo está chuzando para sacarlo y que él haga y él que de pronto inicie su propia empresa. Pero él me decía, mira, yo he entendido algo y me impresionó pues a su corta, eso no es para todos. Olvídese, eso no es para todos. Si todo fuera para todos, no, para todos Dios. Pero todas las habilidades y las competencias, eso no es para todos.
Entonces hoy nos han venido vendiendo también que lo que hemos venido hablando a veces, ¿no? Que revisemos a los multimillonarios del mundo y que entonces que tenemos que desarrollar esa mentalidad de multimillonarios porque entonces así es que nosotros vamos, no necesariamente. Mira que aquí de hecho nos están enseñando algo muy constructivo. De a poco también se puede construir. La gente ahorrando ha llegado a construir y aún pues haciendo sus inversiones, digamos, a crédito y con trabajo sin necesidad, porque yo tuve la oportunidad después de trabajar con unos jóvenes, de unos extractos pues muy básicos, digámoslo así, muy primarios, que uno no puede decir ni muy alto ni muy bajo, sino muy primarios, y ellos no concebían en la vida que ellos iban a salir de su situación trabajando. Todos creían que era un golpe de suerte o completamente al margen de la ley. Pero ellos no tenían la idea de que ellos podían salir adelante trabajando. Porque pues de pronto han tenido un escenario que les ha vendido que no se puede. Pero la verdad que otros, pues la verdad le enseñaban mucho a uno, eran muy, digámoslo, habían jóvenes muy competentes que lo aleccionaban a uno, a pesar de la edad que ya uno tenía. ¿Por qué? Por su compromiso, ¿no? Unos me decían que ellos negociaban sus vacaciones para poder pagar su estudio. Preferían seguir estudiando, que se las pagaran y poder. Entonces uno veía realmente la iniciativa, el horario en el que llegaban, la manera como presentaban sus trabajos. Todo eso le empezaba a decir a uno que hay gente que todavía sigue creyendo que se puede y lo logran. Y esa gente, a veces uno se asombra y le dice, no, yo vengo de tal parte. No, yo no creo. Y la gente siempre piensa, no, tuvo que haber pasado o un golpe de suerte. No, sí, mucha gente lo ayuda a uno, porque eso sí hay que tener claro. Así sea el que te fiaba el tinto, el que te fiaba aquí, el que te dio la mano, el que te llevaba. Mucha gente lo ayuda a uno. Pero uno desde lo más básico, uno puede surgir, y yo no estoy hablando de ser multimillonario, no, pero puede surgir y ser una persona que logre sus rendimientos y logre demostrar que realmente se puede. Porque pues no es nuestro objetivo es otro, nosotros vamos disfrutando de la vida, de nuestro trabajo, de nuestra profesión. Finalmente, cada vez a la gente la han venido obsesionando con tener, y usted encuentra un poco de gente con cosas que no saben ya qué hacer. Es más, a muchos que tienen mucho más y todos son, si no tienen ansiedad, tienen depresión, y si no tienen depresión, tienen, ¿cuál es el otro? Pánico. Y, y vaya a ver si ellos tienen, con el dinero que tienen, para ir a una farmacia y comprar algo que les quite eso. Eso no es así de fácil, ¿no? Y muchos pueden terminar tratando de buscar respuestas que no tienen respuesta. Entonces, redondeando y culminando, venimos viendo que por eso el llamado particular, no sé si lo leímos, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos. Entonces, mire, ¿qué le decían a uno los papás y uno se revolcaba, que le daba uno rabia cuando le decían, dime con quién andas? Claro, hay que rodearnos de esas personas que nos ayuden a seguir desarrollando eso, esas competencias, que nos ayuden a seguir desarrollando esos propósitos, esas proyecciones, y se logra, pero sobre todo que se pueda disfrutar de lo que se tiene. Muy bien, volvamos entonces al capítulo 6, ya para concluir acerca de esta hormiguita. Miren la hormiguita sabia, ¿no? Increíble. Pero no es la hormiguita, no es la hormiguita, eres tú. Si tú eres sabio, tú vas a aprender de la hormiga. Porque usted va y le dice al que no tiene la capacidad, ya vimos que el que no tiene entendimiento, ¿qué pasa? Así tenga dinero, no puede adquirirlo. ¿Qué va a hacer? Pobre, de pronto vaya a aplastar la hormiguita. Pero la idea es que sé sabio, o sea, obsérvala y date cuenta cómo es que tienes tú que proceder. No tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene jefe, pero ¿qué? Hace lo que tiene que hacer. Y es que uno tiene muchos enemigos. Usted tiene muchos enemigos para ser diligente. La cama, el televisor. ¿Los qué? ¿Los qué? La envidia. ¿Qué? ¿El qué? El videojuego. Claro, hay muchos enemigos. De hecho, creo que algunos acá alguna vez escucharon una canción que recuerdo de Silvio Rodríguez, que él dice que él va en un camino, pero siempre a la orilla del camino, ¿qué hay? ¿Cuál es la oferta que él ve? Sillas. Sillas. Es que una silla es algo muy amable, pero ¿qué?
te puede robar el propósito. Tú te sientas y que ya no vuelve uno a caminar. Usted se siente y ya no vuelve a parar. Entonces mira cómo a veces cosas que no son malas pueden robarte realmente la diligencia. Pueden ser aparentemente muy cómodas, pero te puedes quedar estancado. Muy bien, volvemos entonces al 6, ahora vamos al versículo 9 al 11, donde ya viene prácticamente la exhortación y entonces le dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Es malo dormir? No, no, dormir no es malo. Es más, uno de los grandes daños que estamos sufriendo como sociedad. Claro, porque es que usted sabe que estos dispositivos, nosotros teníamos una televisión que a las 11 decía final de la emisión. Y compadre, no hubo más televisión y usted a hablar o quién sabe a qué. Pero ahora 24 horas, usted a la hora no puedo dormir, se levantó a las 2 de la mañana, prendió y ahí está. Hay esos sí programas más malos pero ahí los va a encontrar. El Netflix que está disponible todo el tiempo. Después de que usted pague, ahí está. Entonces, dormir no es malo. Lo que pasa es que como dice un material, dice Neil Anderson en Victoria sobre la Oscuridad, dice, el pecado corrompe lo que es bueno. Y entonces el dormir, que es necesario, se puede convertir en pereza. Pero el dormir es necesario. Porque, claro, entonces hay que tener mucho cuidado con esas promociones de superación y de emprendimiento que le dicen. Es que en esos días un joven mandaba por la red, un joven que yo conocí ayer, el movimiento de jóvenes, una fotico de él cuando está bebé. Ahí, bebé, esa fotico que le toman al bebé ahí, en bolas ahí, y dice, imagínense yo ahí con 2 meses de edad perdiendo el tiempo en vez de andar produciendo. Porque es que eso es lo que hoy en día la gente te mete, que si vos te sentaste a comerte un pan, pues ¿qué haces aquí? Perdiendo el tiempo, tienes que producir, tienes que estar produciendo, porque o sea, una cuestión, una obsesión con la productividad que está negando la realidad de las necesidades humanas. Entonces, no, ahí sí me quedo con lo que decía Piero. De vez en cuando, viene bien dormir. Porque es saludable. Vaya, pregúntele a los que saben realmente del comportamiento y el estudio, y aquí a los doctores, a los legos, dormir es importante. ¿Sí? Entonces, no es que le esté diciendo que sea malo dormir, sino que esto es una persona cuya, como consecuencia del pecado, el sueño y el dormir se ha convertido ¿qué? En un daño, se ha hecho nocivo. Y mire lo que sigue diciendo, un poco, porque mire cómo va, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, y así que, como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Así es. Entonces, ¿cómo viene? ¿De una vez como una luz? No. Poco a poco, poco. Desde a poquito. Entonces, ahí es donde el proverbista nos está diciendo, sea sabio y tenga cuidado con las cosas pequeñas, que están mal hechas, porque se pueden convertir en 2 cosas, en 3, o sea, se suman. Usted está haciendo una cosa, se pueden volver en 2, en 3, en 4, y resulta que no es una cosa mal hecha, sino que son 10. O algo en lo que tú estás reiterando y ya no son solo 10 o 20, una hora que se está perdiendo, sino que, y no estamos hablando de esa obsesión de productividad y de emprendimiento, sino que poco a poco uno va corriendo lo que uno tenía para hacer ciertas actividades y compromisos correspondientes y va dilatándolo para otras cosas, y eso se va a ir de a poquito, de a poquito, de a poquito se va deslizando, y cuando menos piensa, es menos lo que hace que lo que le correspondía hacer dentro de sus compromisos. Mira, hay un dicho, no sé si usted lo ha oído, dice que por un clavo se perdió una herradura. Por un clavo se perdió una herradura. Y como consecuencia de que se perdió esa herradura, se perdió ese caballo. Él corría llevando un mensaje y obviamente corriendo y poco a poco se aflojó el otro y se aflojó la otra herradura, y entonces ya el caballo cogió y el caballo no llegó. Y entonces, ¿qué pasó? Se perdió el caballo, y entonces como consecuencia de que se perdió ese caballo, se perdió el mensajero. Claro, porque el mensajero nunca llegó. ¿Y el mensajero qué llevaba? Pues un mensaje.
Un mensaje donde estaba diciendo qué era lo que tenía que suceder o qué tenían que hacer para no perder esa batalla. Y resulta que porque se perdió ese mensajero y se perdió ese mensaje, se perdió esa batalla. Y resulta que esa batalla era determinante y se perdió la guerra por un clavo. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace aquí el proverbista? Nosotros, lo que es grande se ve muy fácil. Recordemos toda la historia que ha pasado, el cuento, ¿no? Que se formó acá la famosa parábola del elefante. Si aquí entra un elefante, ¿lo vemos? ¿Y si se mete una pulga? Excepto cuando ya rasca, ¿no? Si se mete una cucaracha, muchas mujeres así no, muchas mujeres así entre por acá por la espalda, la ven. La tienen telegrafiada. Dice que sí, así está en la esquina, ya la están viendo, ¿no? Entonces, hay cosas que se ven muy obvias, pero hay cosas que no se van a ver. Entonces, de esas es que hay que tener cuidado. De las que no son tan obvias, de las que no son tan ostensibles. Hay que tener cuidado que no se pierdan y no se dejen de hacer. Por ejemplo, cosas muy básicas. Yo no sé, pues con todo respeto, no sé usted cómo saluda cuando llega a su casa. Si usted lo hace bien, sígalo haciendo. No deje de hacerlo. Puede parecer niño, pero es importante. ¿Cómo saludas a tu cónyuge? No sé cómo lo haces. Ahora, puede que lo hayas estado haciendo mal, pero si lo puedes hacer mejor, qué bueno. Y si no lo dejas de hacer, mejor. Cosas pequeñas. Dar gracias. Dar gracias. Uy, dar gracias es una bendición. Y uno se siente muy bien aludido cuando le dan gracias. Y sobre todo, pedir el favor. Vean, es tan amable, por favor. Ese por favor puede mover el mundo. Entonces, son pequeñas cosas, pequeñas cosas. Lo que tú has venido, lo que decíamos hace algunos días. No puedes orar una hora, no puedes orar media hora, no puedes orar 20 minutos, pero si puedes orar 5 minutos todos los días, vas a ganar. Vas a ganar. 5 minutos diarios, vas a ganar, que no logres 10 o 20 cada 3 o 4 días. Entonces, ponle cuidado a las pequeñas cosas. Mira lo que dice Cantares, mire que por eso, bueno, aquí está la parte de la sabiduría y la instrucción que también nos da con sus figuras, Cantares, donde también nos enseña sabiduría. Perdónenme un minutico, lo ubico. Cantares 2.15. Cantares 2.15. Entonces aquí podemos hablar de ¿qué? De un libro sapiensal. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder, porque nuestras viñas, o sea, ¿qué espacio puede tener una viña? Puede tener plazas completas. Entonces, ¿qué pasa? Las zorras tienen gusto por la uva, pero resulta que usualmente ellas no llegan cuando la uva está en cierne, que está ya rojita, ya dispuesta, sino que a veces apenas está empezando y entonces ellas mordisquean la uva. La uña, perdón, la vid es muy arisca, demasiado arisca. Y entonces inmediatamente se empieza a perder y el sabor se empieza a perder. Y entonces mire que, ¿de qué tamaño es una zorra? Del tamaño de Blanco y Negro, que anda por ahí. ¿Ustedes conocen a Blanco y Negro? Que anda, está haciendo la siesta donde... está haciendo la siesta donde Germán. Él no pierde, él no pierde personaje. Entonces, míralo, de ese tamaño puede ser una zorra un poquito más grande y echa a perder cantidades de terreno y de viñedos. Algo muy pequeño puede echar a perder grandes cosas. Entonces, que nuestro ojo esté atento, ¿qué?
No tanto a lo grande, porque lo grande, gracias a Dios, se ve. Aunque a veces es tan evidente que a veces también nos puede pasar por alto. Pero la idea es que estemos atentos a qué, a lo pequeño. Hay un refrán, por ahí encontré en las selecciones de Reader Digest de los judíos que dice, cuida los pesos, cuida las monedas, que los pesos se cuidan solos. Y usted lo ha visto. A ver, ¿a quién se le hace más fácil? ¿A usted qué se le hace más fácil? ¿Desbaratar un billete de 100,000 o desbaratar una moneda de 1,000? Cuando uno va a desbaratar el de 100,000, uno apenas, uno ya sabe que adiós, se va. Uno sabe que eso se desbarata y se desbarata. Entonces, uno tiende a cuidarlo más, ¿no? Y uno no lo quiere gastar. En cambio, la monedita, de hecho, ¿qué hace uno con las monedas? Uno no tiene necesidad, pero como usted tiene las monedas, ¿usted qué dice? ¿Qué tenés ahí? Y entonces uno saca las monedas y de acuerdo a las monedas, ¿y qué tenés de tanto? No, ¿qué tanto? Y si tiene 2,000, ¿qué tenés de 2,000? Y si tienes 10, pero uno las quiere gastar, uno no las respeta. Uno no les tiene el aprecio que le tiene. Cambia el billetico, uno mira el billetico y no tengo, ¿a cómo? No, y tengo hambre, no, pero me lo aguanto. Porque uno no quiere dañar el billetico. Pero a la monedita no le tiene el mismo respeto. Entonces hay que prestarle atención a las cosas pequeñas, y las cosas pequeñas pueden ser muchas, que son muy valiosas y que vale la pena que las atendamos. Mire, un joven, imagínense, y esto es un material, los materiales de John Maxwell sobre el liderazgo, y son reales, hablando de la integridad. Él comentaba que un presidente de una empresa fue a promover a un ejecutivo. Ya todo estaba dado, todo estaba arreglado, todo estaba organizado, y resulta que luego pues pasaron al casino a comer. Y resulta que el presidente iba detrás del ejecutivo que iban a promover y lo vio que se cogió un pan de más por debajo. Un pancito de nada, pero entonces la señora servía de a dos. Y él cogió otra y disimuladamente cogió uno y lo metió bajo la bandeja y fue y se sentó. Y el presidente vio eso y no hubo ascenso. Dijo, si se pega. ¿Usted se imagina? Entonces, las cosas pequeñas a veces pueden echar a perder grandes cosas. Y mire, uno habla a veces, ¿cierto?, de la vida conyugal, de la vida familiar, ¿cómo se va perdiendo? Poquitas cosas, de a poquitico. Usted se casa ilusionado, no, eso, la casa parece el Sinaí cuando estaba Moisés con el Señor, eso es una llama de fuego, todo espectacular, pero cuando menos piensa, la llama empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ¿y qué? Y cuando menos piensa, y eso fue de a poquitas cosas. Entonces, aquí la invitación realmente del proverbista, obviamente, es a que entendamos la importancia de la diligencia. Es el capítulo 6 que venimos. Un poco de sueño, un poco cruzar las manos, un poco para reposar, un poco para dormitar, así viene tu necesidad. Pero para aplicarlo y concluir de manera positiva y constructiva, la regla, cuando tú le inviertes, también entonces, ahí es donde aprendemos sabiduría. Y es útil. ¿Qué significa? Que hace tiempo no haces algo. ¿Cómo tienes que empezar a reconstruirlo? Ya un poquito. Que no has vuelto a caminar. Uy, que antes caminabas 2 kilómetros, 3 kilómetros. No puedes salir a caminar otra vez lo mismo. Entonces empieza a caminar 100 metros. Empieza a caminar de a 100 metros. Empieza a caminar de a 200 metros. Empieza a caminar de a 300 metros. Como decía alguien, ¿cómo se come una ballena? De a mordisco. Claro, de a mordisco. Usted no la puede comer toda. Pero si le dan la oportunidad de que eso no se dañe y todos los días usted pueda comer, usted la va comiendo a mordisquito. Y se la va comiendo a pedacitos y se la comió. Como decíamos del caminante que si se va a ir de aquí a pie usted hasta Cartagena, usted puede, uy, no, pero empieza a caminar y llega. De que llega. Entonces, así mismo, como la regla nos muestra cómo se va uno de arriba hacia abajo, ¿qué nos está mostrando la regla? ¿Cómo se vuelve otra vez de abajo hacia arriba? De a poco. Y usted empieza a aplicarlo. Volvíamos, 5 minutos. Si no has podido mantener tu rutina de 20 minutos de oración diaria, 5 diarios. 5 minutos de oración diarios. Si no has vuelto a decir, si hace tiempo no volviste a saludar, no volviste a dar las gracias, empieza de a poquito.
Si no has vuelto a hacer ciertas tareas, ciertas actividades, ciertos compromisos, empieza otra vez. ¿Pero cómo? De a poquito. Empieza de a poquito. Y finalmente vas a lograr y vas a alcanzar el objetivo. Entonces, aquí la invitación claramente es, ve a la hormiga y aprende sabiduría. ¿Qué podemos aprender? A tener iniciativa y especialmente, pues a entender, porque la hormiga, frente a la capacidad para tú resolver ciertas cosas, ¿qué capacidad tiene una hormiga? Muy pequeña, pero lo hace. Lo hace, sí. Imagine que una vez contaban que el famoso líder, para concluir, el famoso líder Tamerlán, un líder mongol, cuentan que él en esas batallas por coronar el reino, él fue derrotado y salió huyendo. Y dice que huyó hasta que logró esconderse solo en unas ruinas. Y ahí le tocó pasar varios días. Y en esos días le tocó observar algo increíble que fue para él transformador. Ver a una hormiga tratando de subir un grano de maíz por una pared. Y dice que la vio caerse la cantidad de veces que usted no se imagina. Pero volvió y dice que cuando esa hormiga puso el maíz donde lo quería poner, ese hombre salió aleccionado y a partir de ahí nunca fue el mismo hombre, en el sentido de sus competencias y sus capacidades para ser un líder. Exactamente. Entonces mira que ahí es donde está la ilustración también. Ellas de a poquito van logrando cosas grandes, con su determinación, su persistencia, su consistencia y su diligencia. Entonces, no pretendamos ganarlo todo de una vez, no pretendamos arrancar por todo de una vez. Lo importante, jamás se me olvidará esta premisa, lo importante es empezar. Pero que empieces ¿cuándo? Hoy, claro. Porque uno dice, el lunes empiezo. Esa isla, como decía alguien, esa isla que se llama la otra semana empiezo, no sabe nadie dónde queda. La otra semana empezamos, esa isla no, nadie la conoce, nadie sabe dónde queda ese continente porque no existe. Entonces lo mejor es cuando uno pueda, cuanto antes, iniciar y ser diligente. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Volvemos. Nuestro llamado y la exhortación que nos ha hecho continuamente el Señor Jesús. Que entendamos que la sabiduría no consiste en que sepamos mucho acerca de Dios ni acerca de la Biblia, sino en lo que hagamos acerca de lo que Él nos enseña. Por eso Santiago nos dice concretamente en el capítulo 1:21, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Entonces, que Dios nos ayude, que esa suficiencia, esa diligencia se desarrolle en cada aspecto de tu vida. Mire, discúlpeme, en cosas básicas, cosas muy básicas, en lo más básico. Pero usted, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque le estoy diciendo, póngale cuidado a lo pequeño. Es que hay cosas que son tan básicas que uno las desestima y no las hace. Y se van acumulando. ¿Y qué es lo que nos decía? Que las cosas pequeñas se van acumulando de a poco y finalmente son muchas. Mire, la gente que a veces no limpian las hojas que caen porque hay árboles cerca de la casa y no limpian los tejados, ¿qué pasa? Esos tejados se caen. Esos tejados, se tapa el desagüe y cuando menos piensa se hunde el techo. ¿Por qué? Porque eso empieza a coger agua, eso empieza a volverse húmedo, eso empieza a generar un peso. Dejar de hacer cosas que se pueden hacer. Mire, de hecho, en el capítulo, si miramos el capítulo para que lo leamos solamente, vemos la otra parte de esta lección y de esta enseñanza. Proverbios 24, 30, 34, que es donde ya no está mirando la hormiga, sino que el que ya ha tomado sabiduría. Proverbios 24, 30 al 34. Mira cómo el que ya cogió la sabiduría aprende rápidamente. ¿Y por qué él aprende? Mira lo que dice él. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella, ¿qué? Había crecido espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. ¿Y cómo estaba su cerca? Destruida. Miré y lo puse, ¿qué? En mi corazón. Lo vi y ¿qué? Dije, uy, no. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo la mano sobre otra mano, poco para dormir
así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, la lección no solo está en la hormiga, sino que a partir de ahí podemos, donde pongamos el ojo, vamos a discernir qué es lo que no debemos de hacer y qué es lo que tenemos que ponerle cuidado. Revisemos nuestra propia vida, no nos pongamos a mirar la vida de otro porque una vez está escuchando el tema y uno empieza, ay, si estuviera aquí Matilde. No, el que está es usted. No, si estuviera aquí Enrique para que oyera este tema. No, el que está es usted. El tema es para usted, o sea, Dios nos está hablando Dios nos está, a mí. Yo este tema lo trabajé, fue para un trabajo que tenía que hacer y lo que Dios ha hecho es, vea, tenga, ¿sí? Como el chompiras. Y la próxima vez, bueno, le dice uno el Señor. Claro, eso es lo bonito de la palabra, para eso es que uno la lee, para que ella le hable a uno, ¿sí? Para que ella le ministre y lo confronte y uno diga, Dios santo, pues este tema, esto es mío. Como decía, ¿cierto? La historia del bolero, ¿no? ¿Qué dice? Ese bolero es mío. Ah, ¿no? Ahora van a decir que, ¡Ave María! Gente tan pura. Bueno, démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Bendito Dios por este tiempo hermoso, Padre fiel. Gracias por esta bonita oportunidad que tú nos regalas, Señor. Muchas gracias, bendito Rey, por tu palabra, porque ella es vida, porque ella es luz, porque ella es sabiduría, porque ella es suficiente, porque ella nos instruye, porque como lo dice el Espíritu Santo en 2 Corintios 3:16, porque ella es inspirada por ti, oh Dios. Ella es emanada, es un hálito de tu presencia. Por eso te agradecemos porque hoy a través de la voz del proverbista, Señor, tú nos permites, nos enseñas y nos invitas nuevamente a ser considerados y a estar atentos, Señor, a aquellas pequeñas cosas, aquellas pequeñas fugas, Señor, porque a veces nosotros como seres humanos estamos muy atentos a las entradas del presupuesto, pero somos a veces poco atentos a cómo está saliendo, Señor. A veces, bendito Rey, hay pequeñas goteras en una casa que no nos damos cuenta cómo esa pequeña gotera continua incrementa inmediatamente, Señor, los costos del consumo y de ese servicio. Y así, Padre fiel, en el área personal hay muchos aspectos de nuestra vida que requiere que prestemos atención, que requiere que estemos atentos y seamos cuidadosos, porque si no les prestamos la atención correspondiente, se volverán más difíciles de resolver. Poco a poco se irán haciendo más difíciles de atender y finalmente tal vez encontraremos que no hay manera de enfrentarla, o como lo ha dicho el proverbista, que vendrá, Señor, nuestra necesidad como un caminante armado, o vendrá nuestra pobreza vendrá nuestra necesidad como un caminante y nuestra pobreza como un hombre armado, Señor. No podremos resistirlo. Por eso te rogamos hoy en el nombre de Jesús que nos permita realmente, como tú lo has propuesto y como ha sido el propósito del Espíritu Santo a través de esta instrucción comparativa, que seamos sabios, Señor, y aprendamos sabiduría, Padre fiel. Aprendamos sabiduría como nos has enseñado hoy a través de este pequeño ejemplo de la hormiga, pero que así también hay muchos aspectos dentro de la creación que son lo suficientemente dispuestos y funcionales dentro de la voluntad de Dios, que nos enseñan muchas cosas bonitas, Señor. ¿Cuántos adagios, cuántos proverbios, cuánta sabiduría no procede, Señor, de la misma naturaleza, de su proceder, de su actuar, de su fluir, de su comportamiento, bendito Padre? ¿Cuántas enseñanzas no encontramos? Por eso el proverbista nos recuerda, Señor, que no se trata simplemente de mirar a esta pequeña criatura tuya, sino que se trata de tener la capacidad de aprender, de ser instruidos como consecuencia de verla en su función y en su procedimiento. Así hoy te rogamos, Espíritu Santo, que nos permitas atender aquel llamado que nos hizo el Señor Jesús en Mateo 7, 24 al 28. ¿Quién es prudente? Y es aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, Señor. Será como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Y por eso entonces, cuando vienen las adversidades, permanecerá. Pero ¿quién es el hombre necio? Es quien ha escuchado los mismos temas, ha escuchado la misma palabra,
ha escuchado la verdad proceder de la misma boca del mismo Señor, ha escuchado la misma voluntad de Dios, pero no la pone en práctica. Y entonces aquella vida será como una casa que se fundamenta sobre la arena. Y cuando las adversidades vengan, lamentablemente también tendrá sus resultados. Por eso, Espíritu de Dios, permite que hoy, como tú nos has enseñado a través de aquella premisa y potente verdad, Señor, que hay en Santiago 1:21, enséñanos, Señor, que la transformación de nuestras vidas no vendrá solo por venir a la iglesia, solo por leer la Biblia, solo por memorizar textos, sino especialmente por llevarlos a la práctica, Señor. Ayúdanos, danos tu suficiencia y danos tu poder, Señor, para llevarlos a la práctica, bendito Rey. Por eso esa es nuestra rogativa, esa es nuestra oración y esa es nuestra petición en este día especial. Que aprendamos, bendito Dios, que tomemos esta hermosa lección y entendamos, Padre fiel, que no hay que desestimar los pequeños principios, las pequeñas disciplinas, los pequeños ejercicios, los pequeños detalles y las pequeñas actividades que nos corresponden. Que no las desestimemos, porque cuando ellas se van sumando, se van alcanzando los grandes resultados. Ayúdanos en esta noche a entenderlo, Padre fiel, y ayúdanos a aplicarlo en el nombre de Jesús. Amén.